Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Naruto. El Uchiha que maneja el Aki autor Straw Hat Studios, un Uchiha en Konoha, con el poder de un emperador pirata en sus venas. En una aldea que teme a los Uchiha, Uchiha Ren obtiene un misterioso sistema y, con él, la plantilla de Barba Blanca. Sin sellos manuales. Sin piedad. Solo un poder abrumador. Aki de armamento, Aki del conquistador y una voluntad que aplasta a sus oponentes antes incluso de atacar. Los ancianos quieren controlarlo. El clan quiere reclamarlo. Pero Ren solo desea una cosa: llegar a la cima por sus propios méritos. 12. La prueba. La primera página no era solo una definición de la voluntad de fuego. Fue peor. Las notas del propio Shisui estaban escritas por todas partes. Serias, sinceras, casi devotas. Supera la mentalidad estrecha centrada en el clan. Deja que la voluntad de fuego proteja y guíe a los Uchiha. Ayuda a que el clan se integre completamente en Konoha. Ren leyó unas pocas líneas y sintió como si le hubieran raspado los ojos hasta dejarlos en carne viva. No, gracias. Devolvió el cuaderno como si estuviera contaminado. Sinceramente, fue impresionante cómo Shisui pudo disfrazar la traición con palabras que sonaban tan justas. Si Ren no supiera cómo se veía la voluntad de fuego en la práctica, incluso podría haber sido engañado. La mirada de Shisui se ensombreció. Un raro destello de ira cruzó por sus ojos. A Ren no le importaba. Si no hay nada más, dijo con voz firme, me voy. HMPH. Shisui guardó el cuaderno, con expresión más serena. El tercer señor me ordenó que te evaluara para el ascenso a Chunin. Si apruebas, te convertirás en un Chunin oficial de Konoha, y servirás a la aldea. Ren asintió una vez. Ya veo. Y eso fue todo. Hiruzen seguía sin confiar en él. Y Shisui, por muy brillante que fuera, seguía siendo utilizado como una herramienta. Ren extendió ligeramente su Aki de observación. Esa leve sensación de estar siendo observado, regresó. Por supuesto. El viejo zorro estaba utilizando de nuevo la técnica del telescopio. Shisui inhaló profundamente, reprimiendo la irritación. Incluso un santo se molestaría después de ser rechazado tantas veces, y Shisui no era un santo. De acuerdo, dijo con voz firme. Iremos a un campo de entrenamiento. No, respondió Ren. Aquí está bien. Shisui vaciló y bajó la mirada hacia la piedra que tenían bajo sus pies. El rostro tallado del primer Hokage. Esta es la roca Hokage. Lo sé. Los labios de Ren se curvaron ligeramente. Sus ojos, que seguían siendo de un negro ordinario, se endurecieron hasta convertirse en algo lo suficientemente afilado como para cortar. Entonces, zumbido sutil. La presión no le afectaba. No se trata de la aplastante dominación de un rey, pero algo que aún hacía que el ambiente se sintiera pesado. Como una bestia que despierta y se estira. A Shisui se le erizó la piel. Sus músculos se tensaron instintivamente. Peligro. En la percepción de Shisui, Ren dejó de ser ese tipo vago de taijutsu de la policía. Y se convirtió en un depredador. Uno monstruoso. ¿Cómo? ¿Esto es realmente solo taijutsu? Su presencia se está haciendo cada vez más fuerte, y rápido. Ocultos a su alrededor, los observadores también lo sintieron. 2 shinobi Uchiha. 3 agentes de la raíz. 3 Zambu. Sus ojos se abrieron de par en par. Porque la presión de Ren no aumentaba lentamente. Avanzaba a pasos agigantados, cada segundo más intenso que el anterior, hasta que les oprimía el pecho y les dificultaba respirar. La única razón por la que no colapsaron fue simple. Fueron lo suficientemente fuertes como para soportarlo. Konohagakure, oficina Hokage Hiruzen observaba a través de la bola de cristal, con la pipa en la mano y los ojos entrecerrados. Así que el especialista en taijutsu tiene dientes. Dio una calada y exhaló lentamente. Veamos si Shisui puede confirmarlo. Si Ren realmente se dedicó por completo al taijutsu.
A su lado, Danz no estaba mirando a Ren en absoluto. Su atención permaneció fija en Shisui. Más precisamente, el Sharingan de Shisui. De vuelta en la cima de la roca Hokage, la expresión de Shisui cambiaba una y otra vez. La presión de Ren era demasiado intensa. Demasiado repentino. La sola fuerza de su cuerpo y su presencia bastaban para que Shisui sintiera un gran peso sobre sus hombros. Dominante. Valiente. Inquebrantable. Esa fue la impresión que dio Ren. Y lo que Shisui no sabía era, esta era la primera vez que Ren dejaba entrever su presencia en taijutsu en público. Solo había desbloqueado el 45% de la plantilla de Barba Blanca, pero incluso una pequeña parte de esa monstruosa base era suficiente para resultar aterradora. Ren calmó su respiración. Si quieres ponerme a prueba, te daré un especialista en taijutsu. Lo había pensado bien. Podrías evitar problemas una vez. No podías esquivarlo para siempre. Si Ruzen quería que Shisui lo sondeara, pues bien, Ren mostraría lo justo y necesario. Sin Sharingan. Ningún espectáculo de ninjutsu. Solo taijutsu. Porque desde la perspectiva del liderazgo de Konoha, un Uchiha que no depende del Sharingan es el tipo de Uchiha bueno. Cuanto más se adentrara Ren en el taijutsu, más felices serían. Y además, todavía no era el momento oportuno para que nadie actuara abiertamente en su contra. No mientras el clan Uchiha siguiera de pie al frente como escudo. Así que Ren no estaba preocupado. Ni un poquito. Bonificación y apoyo, un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StronghatStudios 13. Destrozarlo todo en pedazos. Ren, ¿realmente tienes algo especial?, dijo Uchiha Shisui, aguzando la mirada mientras lo estudiaba. Tengo curiosidad, ¿cuál es tu camino ninja? ¿Mi camino ninja?, respondió Ren con serenidad. Convertirme en el más fuerte del mundo shinobi. Shisui exhaló lentamente. Para él, esa respuesta le pareció pequeña. Limitada. Solitaria. Las personas que realmente portan la voluntad de fuego siempre son incomprendidas, y Ren, que permanecía allí de pie como un muro de acero, claramente no iba a compartir el sueño más ambicioso de Shisui. Entonces le obligaré a afrontarlo. La mirada de Shisui se volvió fría. Dejó de hablar. Las manos volaron a través de los sellos. Liberación de fuego. Gran técnica de fuego del dragón. Chakra surgió. Un enorme dragón de fuego surgió de la boca de Shisui y se abalanzó hacia adelante, rápido, violento, devorando el aire mientras se dirigía directamente hacia Ren. Ren no dio un paso atrás. Rómpelo. Apretó el puño derecho y se lanzó hacia adelante, y golpeó. Crujido, 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 el aire estalló alrededor de sus nudillos. Auge. Su puño se enfrentó de frente al dragón de fuego. Y la técnica se hizo añicos, destrozada por el impacto brutal. Las llamas se dispersaron hacia afuera como cristales rotos. Las pupilas de Shisui se contrajeron. ¿Qué? Sin destello de chakra. No hay colisión de jutsu. Solo un cuerpo, y un puñetazo, liberación de fuego de alto nivel como si fuera papel. ¿Qué clase de monstruo? La voz de Ren provino de detrás de él, plana y fría. ¿Sorprendido? La columna vertebral de Shisui se puso rígida. Pistola de dedo. Ren apareció a su espalda y dirigió un solo dedo hacia la columna vertebral de Shisui. PFFT, fumar. El cuerpo de Shisui se convirtió en una niebla blanca. Un clon de sombra. Shisui ya había predicho el ataque. Entonces, una voz espetó desde detrás de Ren. Estilo Uchiha. Corte de llama saltador. Ren ni se molestó en esquivar. Un pensamiento tranquilo, y el haki de armamento negro envolvía su puño como una armadura. Se giró y golpeó. Sonido metálico. El metal gritó. La espada envuelta en llamas de Shisui se estrelló contra los nudillos cubiertos de haki de Ren. Y la colisión generó una onda expansiva que se propagó hacia el exterior. La piedra bajo ellos se estremeció. El rostro impasible del primer Hokage se resquebrajó. Finas fisuras se extendieron como telarañas. La expresión de Shisui se tensó. Esto no es taijutsu. Esto es un desastre con forma humana. Peor, estar frente a Ren se sentía incómodamente similar a estar frente al cuarto Raikage. Shisui se había encontrado con el Raikage y Killer B durante la guerra. Sabía cómo era un nintaijutsu monstruoso, el elemento rayo transformando la carne en un arma. Pero Ren, sin chakra de rayo. Ningún aumento de chakras en absoluto. Físico puro y duro. Una fuerza simplemente aterradora e irracional. Shisui no se detuvo. Desapareció como un destello, reapareciendo detrás de Ren.
Estilo Uchiha. Espada vendaval. Su espada se abrió paso, produciendo un enorme tajo llameante. Un arco gigantesco con filo de fuego que rasgó el aire. Los ojos de Ren se entrecerraron. Patada de tempestad. Saltó hacia arriba y extendió una pierna describiendo un arco limpio. Auge. Una cuchilla de vacío afilada como una navaja, un corte invisible, se disparó hacia adelante y se estrelló contra el arco llameante de Shisui. La energía detonó. Las ondas expansivas rugieron en todas direcciones. Uno de ellos, inestable, incontrolable, se estrelló directamente contra el rostro de piedra ya agrietado de Senju Shibama. Retumbar. Una profunda hendidura atravesaba la cabeza tallada del primer Hokage. La piedra se astilló. Las grietas se multiplicaron. Toda una sección comenzó a ceder. Mal. Los ojos de Shisui se abrieron de par en par. «Nos vamos», dijo Ren inmediatamente. Intercambiaron una mirada. Y luego desapareció al mismo tiempo. ¡Boom! La sección dañada finalmente se derrumbó, y trozos de roca se desprendieron y cayeron montaña abajo. El impacto se extendió por el pueblo como un terremoto. Ocultos entre las sombras, los observadores quedaron paralizados. 2 shinobi Uchiha. 3 agentes de la raíz. 3 Anbu. Todos mirando fijamente como estatuas. Esto, es una locura. El taijutsu de Ren, no, su cuerpo, ¿cómo es posible que sea tan fuerte? Un solo puñetazo para destrozar un jutsu, ¿qué clase de poder se esconde dentro de ese pequeño cuerpo? Shisui había demostrado una fuerza digna de un Chunin, e incluso sobraba. Pero Ren no había utilizado chakra visible en absoluto. Sin ninjutsu llamativos. Sin trucos. Violencia simple y directa. Como si nada existiera en este mundo que no pudiera resolverse golpeándolo con la suficiente fuerza. Bonificación y apoyo: un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Straunat Studios 14. La broma siempre fue sobre ellos. El estilo de lucha de Ren era brutalmente simple. Si un puñetazo no lo solucionó, luego lanzaba un segundo. Y una tercera. Y seguía haciéndolo hasta que lo logré. Oficina del Hokage Hiruzen Sarutobi había estado observando la bola de cristal con su habitual calma. Entonces comenzó la evaluación, y esa calma se quebró. «Esto, no es nintaijutsu», murmuró, entrecerrando los ojos. ¿De verdad el taijutsu puro puede hacer esto? Sabía que Ren había entrenado su cuerpo. Simplemente no se había imaginado que Ren pudiera presionar a Shisui solo con los puños. Chunin cualquiera. Era Shisui del parpadeo corporal, el shinobi que había obligado a las fuerzas de Kirigakure a retirarse durante la guerra. Y sin embargo, Ren lo estaba dominando. Entonces, el rostro de Hiruzen se tensó. Espera, el rostro impasible del primer Hokage. El monumento se fracturó. La expresión de Hiruzen se tornó fea. Para colmo, el rostro del primer Hokage había resultado dañado por 2 Uchiha. Y la parte más humillante, él fue quien ordenó esta prueba. Era como tragar hierbas amargas, un dolor del que no podías quejarte. Danz, por otro lado, no parecía preocupado en absoluto. Soltó una risa fría. Es solo un bruto. A ojos de Danz, Ren no era más que un cuerpo de una fuerza descomunal. Y además, Shisui no había usado su verdadero as bajo la manga. Aparezca el Mangekyou Sharingan, esto terminará. El pueblo reacciona en el momento en que el monumento Hokage se agrietó, fue como si alguien hubiera tocado una campana en toda Konoha. ¿Qué demonios? Alguien está peleando en la roca Hokage. El rostro del primer Hokage está dañado. ¿Quién está tan loco como para hacer eso? Zas. 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 Las sombras se extendían como estelas sobre los tejados. Anbu se movió primero. Luego, la policía militar de Konoha. Luego, los clanes principales enviaron gente cada uno para ver qué estaba sucediendo. El pueblo, que un momento antes estaba tranquilo, de repente pareció despertar de golpe. Una casa de té Migui dejó su taza y sonrió ampliamente. Kakashi, vámonos. Alguien está luchando en la roca Hokage. Puedo sentirlo. El aire está cargado de tensión bélica. Ataque. Kakashi se puso de pie lentamente, con la mirada perdida y la expresión vacía. Sí, seguro. Todavía parecía que no había regresado de la guerra. Como si su cuerpo estuviera aquí, pero su espíritu estuviera en otro lugar, atrapado en el momento en que Rin murió. La sonrisa de Gui flaqueó. Suspiró para sus adentros. Si se tratara de otra cosa, arrastraría a Kakashi hacia adelante con puro entusiasmo. Pero el dolor. Los lazos.
Eso no era algo que se pudiera quitar a puñetazos. Kakashi tendría que salir arrastrándose de esa oscuridad por sí mismo. Roca Hokage. Poco después, una multitud se congregó al pie del monumento. Ninjas de Konoha por todas partes. Se quedaron mirando los daños. Entonces levantaron la vista, y se congeló. ¿Es ese, Uchiha Shisui? ¿Y el otro, Uchiha Ren? ¿Por qué están peleando aquí? Anbu no los detuvo. Arriba, Shisui se paró sobre el rostro de piedra del segundo Hokage. Ren se encontraba de pie sobre el rostro de piedra del tercer Hokage. El rostro del primer Hokage, que se encontraba debajo de ellos, estaba visiblemente agrietado y destrozado. Entre la multitud había personas que conocían a Ren personalmente. Podría Gui. Ataque Kakashi. Kurenai. Uzuki Yugao. Todos tenían la misma expresión, incredulidad. Más atrás, los ojos de alguien ardían de celos. Asuma Sarutobi. Dirigió una mirada hacia Kurenai, hermosa, tranquila y completamente desinteresada en él, y luego volvió a mirar a Ren con un resoplido frío. TCH. Idiota, buscando la muerte. Asuma encendió un cigarrillo, adoptando lo que probablemente pensó que era una pose guay. Había perseguido a Kurenai muchísimas veces. No llegué a ninguna parte. Y en su mente, Ren era parte de la razón. Siempre estaba cerca de ella, siempre la alejaba. Ahora Ren había dañado el monumento del primer Hokage. El primer pensamiento de Asuma fue simple. El viejo va a explotar. Explicación de Anbu. Miembro de Anbu vestido de blanco descendió en picado sobre la zona, con una máscara parecida a la de un gato. Su voz era monótona, oficial. Todos, mantengan la calma. Uchiha Shisui actúa bajo las órdenes del tercer Hokage. Esta es una evaluación para el ascenso a Chunin de Uchiha Ren. Un instante de silencio, entonces la multitud estalló. Evaluación de Chunin. ¿Ascendieron a Ren? Si aprueba, será un Chunin de 11 años, no me extraña, decían que estaba al mismo nivel que Kakashi, la gente ya había oído ese nombre antes. En la época en que Ren se graduó antes de tiempo, cuando brilló en los exámenes Chunin, era toda una leyenda. Pero después de unirse a la policía militar y permanecer en silencio durante años, la mayoría asumió que había desaparecido de la escena pública. Que había desperdiciado su don. Que se había vuelto ordinario. Ahora, mirando la piedra destrozada y las dos figuras de arriba, finalmente, todos lo entendieron. No estaban viendo fracasar a Ren. Lo habían estado observando mientras se escondía. Y los payasos que se habían burlado de él, eran los que estaban aquí abajo. Bonificación y apoyo. Un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Straunat Studios 15. Manjeki Sharingan. La multitud finalmente comprendió algo. Siempre habían sido el hazme reír. Puede que Ren se hubiera mantenido discreto. No era famoso como Kakashi. Pero un niño de 11 años siendo evaluado para Chunin. Si eso no era genialidad, ¿qué lo era? Anbu, enmascarado con forma de gato, pareció percibir la confusión general y añadió, casi por reflejo. Uchiha Ren no ha estado usando ninjutsu ni técnicas basadas en chakra. Ha estado luchando contra Shisui principalmente con taijutsu. Taijutsu. Los rostros de la multitud se tensaron. Así que los rumores eran ciertos. Un prodigio Uchiha que no dependía del Sharingan, que no se obsesionaba con el ninjutsu, pero en cambio entrenó su cuerpo. En ese instante, incluso Kakashi, que llevaba semanas con un aspecto demacrado, mostró un leve brillo en sus ojos. Uchiha Ren, murmuró. Las pobladas cejas de Midway se alzaron, la emoción se desbordó. Kakashi, observa con atención. El taijutsu de Ren es aterrador. Su talento está muy por encima del mío. Él es el verdadero rey del taijutsu. ¿Es así? Dijo Kakashi en voz baja. Por primera vez en mucho tiempo, parecía realmente interesado. Porque si Gui lo dijo, no fue pura palabrería. Cerca de allí, a Kurenai y Igao no les importaban ni la política ni los chismes. Simplemente alzaron la vista hacia Ren, con los ojos brillantes. Ren, tú puedes, susurró Kurenai. Sí. No pierdas, añadió Igao. En lo alto del monumento, la expresión de Shisui finalmente cambió. Sí, el cuerpo de Ren era absurdo. Pero para Shisui, eso seguía siendo todo lo que era, un cuerpo. No consideraba a Ren su igual. Y ahora que se había reunido la mitad del pueblo, Shisui decidió ponerle fin de forma limpia. Terminaré esto rápido, antes de que empeore. Podría utilizar su técnica característica, su perfeccionado body flicker. Y por si eso aún no fuera suficiente, tenía unas bajo la manga.
El Manjeki Sharingan. Zas. Zas. Shisui desapareció. A medida que se movía, las imágenes residuales florecían en el aire. Eran tan sólidas que parecían reales. 1. 2. 5. 10. En un instante, 2 docenas de Shisuis rodearon a Ren, todos idénticos, todos abalanzándose para matarlo. La multitud se estremeció. ¿Es ese, el verdadero poder de Shisui del parpadeo corporal? La expresión de Migui se tornó seria. Kakashi exhaló, atónito. Fuerte, a un lado, Asuma sonrió con sorna y dio una calada de satisfacción a su cigarrillo. Ren ha terminado. Pero entre los espectadores había algunos Higajnin, con las venas hinchadas al activarse su Byakugan. Se quedaron mirando, y sus rostros palidecieron. No podían distinguir cuál de los Shisui era el verdadero. Ni siquiera con el Byakugan. Ren observó el enjambre con calma. No está mal, admitió. Te has ganado ese nombre. Entonces su tono se endureció. Pero no servirá de nada. Porque el haki de observación de Ren ya había alcanzado su punto máximo. Para todos los demás, la técnica de Shisui parecía imposible. Para Ren, estaba lleno de lagunas. Basta ya de tonterías ostentosas. Dio un paso al frente, y usó Soru. Auge, Ren borroso. Más rápido que la tormenta de imágenes residuales de Shisui. Más rápido de lo que la multitud podía seguir. Los ojos de Shisui se abrieron de par en par. Y luego, ¡bam! Un puño impactó en la mejilla derecha de Shisui. El verdadero Shisui. Ni siquiera entendía cómo Ren lo había elegido. Él solo sintió el impacto, y entonces su cuerpo salió disparado hacia atrás como si lo hubiera embestido una bestia en plena carga. Retumbar. Se estrelló contra el rostro de piedra del segundo Hokage, y la roca se agrietó bajo la fuerza del impacto. Al mismo tiempo, las demás imágenes residuales de Shisui se hicieron añicos y desaparecieron. Se hizo el silencio. Un silencio muerto y atónito. Kakashi se quedó mirando como si hubiera visto un fantasma. La boca de Migui estaba ligeramente abierta. El cigarrillo de Asuma casi se le cae de los labios. Porque lo que acababan de presenciar no tenía sentido. La técnica característica de Shisui, roto. Instantáneamente. Y el que lo rompió, lo hizo de un solo golpe. Ren aterrizó suavemente y habló con la misma calma impasible de siempre. Shisui. Si no vas a mostrar algo real, entonces da por terminada la evaluación. Una vena palpitaba en la sien de Shisui. Se incorporó de la piedra, con la mandíbula tensa. ¿Eso es lo que quieres? Zumbido, una violenta oleada de chakra brotó de él. Sus pupilas se pusieron rojas. Un tomoe. 2. 3. Entonces el patrón se retorció, deformándose hasta adquirir una forma similar a la de un molinillo. Manjeki Sharingan. Y eso fue solo el principio. Una estructura esquelética verde surgió alrededor de Shisui, imponente y monstruosa. Luego, rápidamente, adquirió tendones, armadura y forma. Hasta que un gigante verde se paró sobre el rostro de piedra del segundo Hokage. Una presencia imponente que lleva un casco al estilo Tengu. La multitud de abajo ni siquiera podía respirar bien. Bonificación y apoyo: un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StrongHackStudios 16. Susanoo auge. Susanoo verde, una presión sofocante arrasó la zona como una onda expansiva. Shisui no era lo suficientemente fuerte, todavía no, como para desplegar un Susanoo completo. Pero incluso una forma incompleta seguía siendo aterradora. ¿Es ese poder legendario? ¿Susanoo, la fuerza divina de la que habla la gente? Los shinobi reunidos abajo miraban con incredulidad. La mayoría de ellos jamás había visto el Manjeki Sharingan, y mucho menos el Susanoo. Para ellos, era solo un rumor, algo propio de historias de guerra y susurros prohibidos. Y ahora Shisui lo había activado delante de todos. El ojo izquierdo de Kakashi, cubierto por la venda, se contrajo levemente, como si reaccionara a algo que sentía en lo más profundo de su ser. Entonces su mirada se volvió a apagar, la tristeza engullendo ese destello de vida. Rin se ha ido. Obito se ha ido. ¿Qué significa este ojo ahora? A su alrededor, el veredicto de la multitud no se hizo esperar. Se acabó. Sí. Si Shisui tuvo que usar el Manjeki, Ren ya ha hecho suficiente. Sinceramente, con solo ver a Susanoo una vez ya merece la pena. Un Uchiha entrenando Taijutsu en lugar de dominar el Sharingan, ¡qué desperdicio! El ambiente se inclinó claramente a favor de Shisui. Para la mayoría de la gente, Susanoo significaba solo una cosa: mate.
Oficina del Hokage. El Manjeki de Shisui, tanto Hiruzen como Danz fruncieron el ceño. Ya sabían de lo que eran capaces los ojos de Shisui. Él mismo lo había contado con orgullo, como prueba de su lealtad a la voluntad de fuego. Un genjutsu que podría reescribir permanentemente la mente de una persona. La expresión de Danz se volvió gélida por el hambre. Esa habilidad es demasiado peligrosa, dijo entre dientes. Debe ser controlada por Konoha. La pipa de Hiruzen se bajó. Su voz se volvió más aguda. Shisui no es tuyo. Una pausa. Repítelo, y te arrepentirás. La mandíbula de Danz se tensó. No discutió más. Simplemente se quedó mirando la bola de cristal, el Manjeki de Shisui, como un hombre hambriento que mira fijamente un trozo de carne. ¿Y qué hay de Ren? Danz apenas reconocía su existencia. Roca Hokage en lo alto del monumento, Ren ya había llevado su haki de observación al límite en el momento en que Shisui activó el Manjeki. Porque había una cosa en particular que no podía tomarse a la ligera. Koto Amatsukami. Si algo le parecía mínimamente raro, reaccionaba con toda su fuerza de inmediato. Shisui, envuelto en la sombra del gigante verde, habló con frialdad. Uchiha Ren. Tu taijutsu es fuerte, pero es más fuerte que mi Susanoo. Ya no sonaba como alguien que estuviera evaluando a un candidato. Sonaba como si estuviera dando una lección. Ya has demostrado que puedes superar la prueba de Chunin, continuó Shisui. Pero quiero que entiendas algo. El taijutsu no tiene futuro. Solo cuando tu espíritu cambia, cuando experimentas una verdadera transformación, puedes elevarte más alto. Ren ladeó ligeramente la cabeza. ¿Merece la pena? Su tono no era burlón. Estaba casi, genuinamente desconcertado. El Manjeki tiene efectos secundarios. Estás llevando a Susanoo al límite solo para enseñarme algo. Eso es matar a 1000, a costa de 800 vidas. Merece la pena, dijo Shisui de inmediato, con los ojos brillando de fanática convicción. Donde las hojas danzan, el fuego perdurará. Usaré el Manjeki para que lo entiendas. Tu búsqueda no tiene sentido. Solo la voluntad de fuego es el camino a seguir para los Uchiha. Ren lo miró fijamente por un instante. Entonces suspiró, suavemente, casi cansado. Desesperanzado. Shisui no era simplemente leal. Él era creyente. Un fanático que creía sinceramente que podía unificar el clan y la aldea. No se daba cuenta de que, para la cúpula de Konoha, él era una herramienta, útil hasta que dejaba de serlo. Un perro al que elogiaste mientras te mordía. Un perro al que mataste en el momento en que quisiste lo que portaba. La voz de Ren se mantuvo tranquila. Bien. La mirada de Shisui se endureció. Ven. Destrozaré el taijutsu del que estás orgulloso, hasta que no signifique nada. El Susanoo verde apretó sus dos enormes puños. Ni siquiera necesitaba moverse para parecer imponente. El chakra emanaba de él en oleadas, cada pulso prometiendo una fuerza explosiva. Estando allí de pie, sentí como si una montaña se hubiera alzado. Ren ya no discutió. Simplemente dejó escapar un suspiro lento. Y envolvió ambos puños con haki de armamento negro. Él también quería saberlo. ¿Hasta dónde había llegado su cuerpo? ¡Zas! Ren desapareció, lanzándose directamente al ataque. Shisui no se inmutó. Bien. El Susanoo lanzó un potente derechazo. Un instante después, el pequeño puño de Ren se encontró de frente con el puño del gigante. Y la colisión estalló. Bonificación y apoyo: un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StraungatStudios17. Bien. He terminado de pelear. Enormes nudillos del Susanoo verde. Auge. Una ensordecedora onda expansiva se propagó hacia el exterior, y todo el pueblo pareció estremecerse. Abajo, los rostros palidecieron. Espantoso. Absolutamente aterrador. Nadie esperaba que Ren se lanzara de frente contra Susanoo, y mucho menos que lo enfrentara a puño limpio. Sobre la ya destrozada roca Hokage, el Susanoo de Shisui y Ren mantuvieron sus posturas de ataque. Pero la fuerza que se desprendió de aquella colisión siguió extendiéndose, agrietando la piedra que había debajo. Crack, crack, el rostro impasible del segundo Hokage comenzó a resquebrajarse, extendiéndose líneas como telarañas. Dentro de Susanoo, los ojos de Shisui se abrieron de par en par. Ese brillo negro que cubría el puño de Ren, y la fuerza que emanaba de él, ¿cómo podía un cuerpo que parecía tan delgado albergar una fuerza tan brutal? Este era Susanoo. Y Ren estaba intercambiando golpes con él. No tenía sentido. Los labios de Ren se curvaron ligeramente.
Hacía mucho tiempo que no me sentía tan emocionado. Su voz era fría, casi complácida. Tu Susanoo es fuerte, pero mi taijutsu tampoco es débil. Entonces, el revestimiento negro se movió. Ya no era solo una armadura. Fluyó. En el instante siguiente, esa fuerza se deslizó en el puño de Susanoo, como una aguja que atraviesa una concha. No es un chakra. No ninjutsu. Otra cosa. Destrucción interna. Auge. La fuerza invasora arrasó la estructura de Susanoo desde el interior, destrozando el esqueleto como una tormenta atrapada en una jaula. La expresión de Shisui se tensó bruscamente. Maldita sea. Su Manjeki Sharingan se iluminó, y el poder del jutsu surgió mientras obligaba a Susanoo a contraatacar, expulsando la fuerza extraña de su brazo. Un momento después, ruido sordo. El gigante verde retrocedió tambaleándose, obligado a dar varios pasos antes de estabilizarse. Shisui se quedó mirando fijamente, respirando con dificultad. ¿Qué es eso? Podía sentirlo claramente. Ese poder negro no era chakra. No era cuestión de linaje. Era algo que no podía nombrar, y esa era la parte más inquietante. Entonces la piedra finalmente se rindió. ¡Boom! El rostro del segundo Hokage, que ya estaba dañado, se hizo añicos por completo. Shisui reaccionó al instante. Elevar. Susanoo lo elevó en el aire. Y Ren, Gepo. Pisó el aire y ascendió hacia el cielo, quedando suspendido frente a Shisui. En pleno vuelo, el tono de Shisui se tornó serio. Uchiha Ren, tu taijutsu no es lo que parece. Ren giró la muñeca con pereza, como si estuviera calentando. Esto es lo más divertido que he hecho en mucho tiempo. Y en el fondo de su mente, otro pensamiento le cruzó la mente. Peligroso y emocionante. Si alguna vez logro despertar a Susanoo, si un monstruo como Barba Blanca tuviera a Susanoo, ¿cómo se vería eso? La sola imagen le agitó la sangre. Shisui entrecerró los ojos. Entonces, otra vez. Susanoo se lanzó hacia adelante a gran velocidad y golpeó el suelo con el puño, desprendiendo un rugido de chakra. Ren no retrocedió. Él respondió con un puñetazo. Auge. Puño contra puño otra vez. Y otra vez. Bam. Boom. Crack. A la vista de la multitud que se encontraba abajo, Ren intercambió golpes crudos y brutales con el imponente gigante verde. Cada colisión sacudía el aire. Algunos impactos fueron tan violentos que la atmósfera se deformó. Finas y dentadas distorsiones que destellaban durante un instante antes de desvanecerse. Los espectadores ni siquiera podían hablar correctamente. Esto es el taijutsu de Ren. Está intercambiando golpes con Susanoo. Su fuerza física, ¿qué clase de monstruo es? Lo verdaderamente aterrador no era Shisui. Esa era la implicación. Todos los que estaban mirando entendieron lo mismo. Si ese puño me golpea, muero. 10 minutos transcurrieron como una pesadilla. Finalmente, auge. Una enorme onda expansiva se propagó hacia afuera, separando a ambos cazas. Susanoo se deslizó hacia atrás en el aire. Ren retrocedió, tan firme como una pluma. Dentro del gigante verde, los ojos de Shisui habían comenzado a sangrar. Finas líneas rojas se deslizaban desde las esquinas, reflejo del esfuerzo realizado para mantener activo a Susanoo durante tanto tiempo. Quería destrozar la fe de Ren en el taijutsu. En cambio, él había sido el que estaba siendo aplastado. El haki de observación de Ren comprendió la situación al instante. Del jutsu de Shisui comenzaba a tartamudear. La reacción negativa fue obvia. Los efectos secundarios del Manjeki, ya son así de malos. Y honestamente, eso solo confirmó lo que Ren siempre había creído. Los cuerpos de los shinobi alcanzan sus límites rápidamente. Comparado con los monstruos que había visto, comparado con en lo que se estaba convirtiendo, esto era una resistencia muy corta. Ren exhaló. Sigue desbloqueando la plantilla de Barba Blanca. Ese es el verdadero camino. Entonces su haki de observación detectó un cambio, sutil pero inconfundible. Shisui estaba a punto de cambiar de táctica. Genjutsu. Ren no dudó. Habló con claridad para que todos lo oyeran. Uchiha Shisui. Ya terminé. Shisui parpadeó. ¿Qué? Se había estado preparando para arrastrar a Ren a la ilusión, porque si Susanoo no era suficiente, entonces usaría el arma más aterradora que un Uchiha pudiera empuñar. Y sin embargo, Ren simplemente se detuvo. Por un segundo, Shisui pareció irritado. Entonces la realidad se impuso. Le ardían los ojos. Su visión se nubló. De todos modos, no podía mantener esa situación por mucho más tiempo. Bien, dijo Shisui con rigidez.
Detenerse aquí significaba que la evaluación podía finalizar sin causar más daños. Lo único que lamentaba el problema era que nunca llegó a corregir a Ren. Nunca logré inculcarle la voluntad de fuego. Bonificación y apoyo: un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StraumatStudios 18. El especialista en Taijutsu Uchiha silbido. Dado que Ren claramente no quería continuar, Shisui no tuvo otra opción. Con un pensamiento, liberó el Mangekyou Sharingan. En el momento en que lo hizo, la sangre brotaba de sus ojos como lágrimas. Un escalofrío recorrió a la multitud. ¿Le sangran los ojos? Entonces, ¡cau! ¡Cau! Una bandada de cuervos llegó desde la distancia. A la vista de todos, rodearon a Shisui y, en cuestión de segundos, le limpiaron la sangre de la cara a picotazos. Ren frunció ligeramente el ceño y negó con la cabeza. Sigue siendo el mismo Shisui. El mismo talento. El mismo orgullo. Simplemente, completamente arrasado por la voluntad de fuego. El llamado usuario de Genjutsu más poderoso podía reescribir mentes. Sin embargo, él mismo había sido transformado por la mayor hipnosis de todas las de Konoha. El silencio se rompió. La multitud estalló. Parece que la evaluación ha terminado. Shisui está loco, pero el taijutsu de Ren es igual de monstruoso. Los Uchiha son realmente el clan más fuerte de Konoha. No paran de surgir genios. 11 años, y ya es Chunin. Incluso si se centra en el taijutsu, es una locura. La gente hablaba a la vez, y la emoción iba en aumento. Habían visto a Susanoo con sus propios ojos. Y también habían visto a un Ren tranquilo y discreto recibir los puñetazos de Susanoo de frente como si fuera algo normal. Fue un espectáculo de esos que solo se ven una vez en la vida. Midway estaba prácticamente temblando. Ja ja ja. La juventud arde. Adoptó una pose, mostrando sus dientes blancos y deslumbrantes. Estoy dando 10 vueltas al pueblo. Chico, Kakashi ni siquiera terminó la frase. Zas. Gui ya se había ido. Kakashi se quedó donde estaba por un momento, mirando a Ren con expresión tensa. Dolor, luego solución. Se dio la vuelta. Es hora. No puedo quedarme así para siempre. Si quiero honrar a Rin y a Obito, tengo que vivir. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a haber luz en Konoha. Y llegó hasta algún lugar dentro del pecho de Kakashi. No muy lejos, Uzuki y Gao y Kurenai apretaron los puños, con la mirada fija en Ren. Él falleció. Esta noche nos invita a pescado a la parrilla. Estaban orgullosos, casi engreídos. Ren no decepcionó. Nunca lo hizo. Por otro lado, Asuma Sarutobi aplastó su cigarrillo contra el suelo. Su irritación aumentó en el momento en que notó que la mirada de Kurenai no se había apartado de Ren ni un solo instante. TCH, maldita sea. A medida que la emoción continuaba, los grupos comenzaron a dispersarse. Ambu. Raíz. La policía militar. Varios shinobi de clanes. Ya no era necesario que nadie se quedara. Ya habían visto lo suficiente como para comprender lo que venía a continuación. De Uchiha Ren estaba a punto de hacerse famoso en toda Konoha. Oficina del Hokage Hiruzen bajó su pipa y se quedó mirando la bola de cristal, con expresión inquieta. El taijutsu de Ren es, así de fuerte. Lo que le molestaba no era el talento de Ren. A eso pertenecía ese talento. ¡Qué desperdicio!, murmuró Hiruzen. Un genio del taijutsu, y encima es un Uchiha. Y ni siquiera se centra en el control del chakra ni en el ninjutsu. Danz se burló, como si nada le sorprendiera. Shisui ni siquiera usó su mejor carta. Si lo hubiera hecho, Ren habría sido aplastado. Hiruzen asintió lentamente, pensando en la misma línea. Un shinobi que no depende del ninjutsu, por muy fuerte que sea su cuerpo, ¿hasta dónde puede llegar realmente? La boca de Danz se curvó en una mueca. Mientras un Uchiha nunca abra los ojos, es aceptable. Su mirada se tornó codiciosa. La única amenaza real es el Sharingan. Los especialistas en taijutsu, por muy fuertes que sean, no me asustan. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron. Dado que Ren ha superado la prueba de Chunin de Shisui, haré una breve declaración pública. Danz añadió secamente. Digan que es el mejor especialista en taijutsu del clan Uchiha. Animen al clan a aprender de él, a entrenar taijutsu. La ceja de Hiruzen se crispó. No. Eso no fue un estímulo. Eso fue una bofetada en la cara. Todos sabían de qué se enorgullecían los Uchiha. Llamar a un especialista en taijutsu su número 1 era básicamente una burla. Danz se encogió de hombros. Haz lo que quieras.
Sigo pensando que hay que recordarles a los Uchiha quién manda. Se dio la vuelta y salió. Sin dudarlo. Sin mirar atrás. Hoy, por fin había visto lo que había anhelado durante años. Ahora todo lo que quedaba, la clave era tender la trampa correctamente. Shisui. Los Uchiha. Sus ojos. Me las llevaré. Tarde o temprano. Hiruzen lo vio marcharse, mientras el humo salía de sus labios y su expresión cambiaba. Recuérdale a los Uchiha, no terminó la frase. Pero la idea ya había calado hondo. Bonificación y apoyo, un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StraumatStudios 19. Ondas de choque a primera hora de la mañana siguiente, la noticia se extendió por Konoha como la pólvora. Uchiha Ren había sido ascendido a Chunin de élite. No es Chunin. Chunin de élite. Esa distinción importaba. Originalmente, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, solo le había pedido a Uchiha Shisui que comprobara si Ren reunía los requisitos para ser Chunin, y, lo que es más importante, si había estado al día con el entrenamiento de chakra y el ninjutsu. Pero la prueba se convirtió en un desastre público. No solo lucharon, sino que destrozaron partes de las caras de piedra del primer y segundo Hokage en la roca Hokage. Shisui incluso reveló al legendario Susanoo. ¿Y Ren? Luchó todo el tiempo con puro taijutsu. En ese momento, si Hiruzen intentaba restarle importancia, la gente hablaría. Así que hizo lo único que no parecería mezquino en la superficie. Dejó que Ren se adelantara. Chunin de élite. Un ascenso que sonaba generoso, mientras que, en secreto, era una herida abierta. Porque un Uchiha que no se basa en el ninjutsu, que ni siquiera usa sus ojos, que asciende solo a través del taijutsu, era un insulto sutil para todos los usuarios del Sharingan en el clan. Un cumplido con un toque de ironía. El pueblo reaccionó al instante. Las calles bullían de actividad. Un Chunin de élite a los 11 años. Eso es más monstruoso que Kakashi. ¿No estuvo callado durante años? No estaba callado. Simplemente se estaba escondiendo. Para los civiles comunes, la primera emoción fue simplemente miedo. La segunda fue de alivio y emoción. La tercera gran guerra ninja acababa de terminar a favor de Konoha. Ahora, la aldea contaba con otro monstruo que solo aparece una vez en una generación. Para la mayoría, el futuro parecía prometedor. Pero los clanes principales no lo celebraron. Experimentaron la política que se escondía tras el titular. Uchiha Ren, un Chunin de élite especializado en taijutsu. Entre los clanes de linaje, la reacción se asemejó más a un suspiro amargo que a la admiración. Porque cualquiera con ojos podía verlo. La breve unidad de tiempos de guerra se estaba desvaneciendo. Y la fría lucha entre los Uchiha y el liderazgo de Konoha comenzaba a resurgir. Complejo del clan Iga dentro de la casa principal de los Iga, Yashi Iga estaba sentado con semblante serio. Los Uchiha engendraron otro fenómeno, y es un especialista en taijutsu. Sonaba casi exhausto. ¿Cuándo producirá el clan Iga un talento como ese? No era envidia. Fue frustración. Yashi siempre había creído que los Iga eran iguales a los Uchiha. La realidad no estuvo de acuerdo. Shisui ya había alcanzado la fama. Y ahora Ren, con 11 años, ya es un Chunin de élite. Comparaciones como esa no solo dolían. Se magullaron. Frente a él, Hisashi Iga, jefe de la rama familiar, negó con la cabeza. Hermano, él es solo un Chunin de élite que se centra en el taijutsu. No ha mostrado el Sharingan. No es tan aterrador como suena. Yashi exhaló. Incluso el taijutsu a ese nivel sigue siendo poder. Los ojos de Hisashi se entrecerraron ligeramente, como si viera el tablero más grande. Aún así, cuanto más notoriedad adquieren los Uchiha, más fácil nos resulta respirar al resto de nosotros. Hizo una pausa y luego lo dijo claramente. A los líderes de Konoha no les gustan los clanes que se vuelven demasiado fuertes. La mirada de Yashi se agudizó. Un Uchiha que no usa sus ojos es el tipo de Uchiha que la aldea prefiere. Y que Hiruzen esté haciendo que Ren ascienda tan rápido, murmuró Yashi. Eso podría no ser una bendición para los Uchiha en absoluto. Hisashi soltó una risita corta y sin gracia. Exactamente. Observamos. No nos movemos. Yashi asintió, y entonces su expresión se suavizó, solo un poco. Por cierto, ¿cómo está el bebé? El rostro de Hisashi se sonrojó a pesar de sí mismo. Está sano. Un ritmo. Mi esposa dio a luz hace unos días. Le pusimos de nombre Nejiniga. Yashi sonrió como un hombre que ya está planeando el futuro. Dentro de unos días iré a verlo.
Luego añadió, casi con naturalidad. Como futuro líder de la rama familiar, espero que Neji se convierta en alguien capaz de asumir la responsabilidad de proteger la casa principal. La sonrisa de Hisashi se desvaneció por los bordes. De todos modos, inclinó la cabeza. Por supuesto. Porque esa fue la tragedia de la rama familiar. En el momento en que Neji nació, su destino ya estaba escrito. Base de la raíz en las profundidades de la tierra, en una habitación con poca luz que parecía más una tumba que una oficina, Orochimaru sonrió. No hacía calor. Fue curioso. Interesante, realmente interesante. Los Uchiha produjeron un Chunin de élite especializado en taijutsu. Dirigió sus ojos de serpiente hacia el hombre que estaba a su lado. Danz, ¿qué opinas de este Uchiha Ren? Danz Shimura no dudó. Nada especial. Su tono denotaba ese desprecio tan familiar. ¿No lo ves? Hiruzen lo está elogiando hasta la saciedad. Entonces, la boca de Danz se curvó en una mueca. Un Uchiha con el Sharingan que se niega a desarrollar el ninjutsu y el control del chakra, ya ha tomado el camino equivocado. Hablaba como un hombre que juzga desde un trono. Un desperdicio. Los labios de Orochimaru se crisparon. Sensei sigue siendo aterrador, incluso ahora. Si Ren llega tan alto, reflexionó Orochimaru, los Uchiha no se quedarán callados. No lo harán, dijo Danz con voz firme. Y todavía no necesitamos tocarlos. Su mirada se endureció. Porque algún día acabaré con los Uchiha. Lo dijo como si estuviera hablando del tiempo. Y cuando llegue ese día, me ayudarás a trasplantarles los ojos. Orochimaru se encogió de hombros, pasando brevemente la lengua por sus labios. Ningún problema. Luego, como si fuera lo más normal del mundo, añadió. Tengo ganas de volver a hacer experimentos con seres humanos. Bonificación y apoyo un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Straungat Studios 20. Orochimaru y Danz, último capítulo del día. Déjame saber tu opinión. Ningún problema, Orochimaru se encogió de hombros, se lamió los labios y, sin la menor vacilación, soltó una frase que heló la sangre. Quiero retomar la experimentación con seres humanos. ¿No puedes esperar? Estallido. En el instante en que Orochimaru pronunció esas palabras, Danz Shimura se puso de pie con expresión sombría. Los líderes de la aldea ya están discutiendo la elección del cuarto Hokage. Haré todo lo posible por apoyarte. Así que debes tener cuidado, ahora más que nunca. No puedo esperar. La voz de Orochimaru se tornó gélida. Mi investigación se ha estancado. Necesito sujetos de prueba. Genin. Vivos. Entrecerró los ojos. En cuanto al cuarto Hokage, dime. ¿Cuántas posibilidades crees que tengo realmente? Dan dudó, pero luego respondió de todos modos. Alrededor de él, 50%. No parecía seguro de sí mismo. En este momento, Namikaze Minato tiene demasiado impulso. Su reputación en la guerra, sus resultados, su apoyo está creciendo exponencialmente. G. Orochimaru sonrió levemente, con pura burla. El sensei cree que lo controla todo, pero yo ya lo he descubierto. Tras la victoria en el puente Kanabi, Hiruzen mantuvo discretamente a los Sannin alejados del frente de batalla, simplemente para darle a Minato un escenario más despejado. Orochimaru no era tonto. Danz lo miró fijamente. ¿Así que sigues compitiendo? Por supuesto. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó, fría y penetrante. Quiero saber qué piensa realmente Sensei. Y quiero dejar de mentirme a mí misma. Bien. Danz asintió una vez. Volvamos al tema, interrumpió Orochimaru de inmediato. Debo realizar estos experimentos. ¿De verdad no puedes esperar? Danz volvió a sentarse, frunciendo aún más el ceño. Su rostro parecía una piedra esculpida. Para él, que Ren se convirtiera en un Chunin de élite era algo trivial. El verdadero campo de batalla en ese momento no estaba fuera del pueblo. Estaba dentro de la selección de Hokage. Y en un momento como este, que un candidato estuviera vinculado a la experimentación con seres humanos era desastroso. Ya no puedo esperar más. Los ojos de Orochimaru estaban tranquilos, demasiado tranquilos. Estas pruebas determinarán si las células de Hashirama pueden trasplantarse de forma segura. En el momento en que dijo las células de Hashirama, la expresión de Danz se endureció. Bien. No eran socios. Se utilizaban mutuamente. Si algo saliera a la luz, Orochimaru sería quien pagaría las consecuencias. Danz no lo haría. La sonrisa de Orochimaru se transformó en algo afilado.
Necesito que Road me traiga Genin y Jnin vivos. ¿Viviendo? El párpado de Danz se contrajo. Durante la guerra, capturar ninjas enemigos había sido fácil. Ahora que la paz había regresado, sacar a gente de la lista de empleados, especialmente dentro de Konoha, era buscarse el desastre. Si alguna vez se descubriera que el crimen lo incriminaba, Hiruzen lo destrozaría. Orochimaru leyó su vacilación al instante y añadió, con naturalidad: los shinobi de Konoha también están bien. La mirada de Danz se afiló como una espada. Eres despiadado. Pero no se negó. Esa fue su respuesta. Entonces me iré. Maricón. Una bocanada de humo, Orochimaru se transformó en una pequeña serpiente blanca y se escabulló. Solo en la penumbra de la cámara, Danz se quedó mirando la oscuridad durante un largo rato. Algún día, yo también me sentaré en esa silla. Mientras tanto, el clan Uchiha entra en revuelta. En el momento en que el clan se enteró de que Uchiha Ren había pasado directamente de Chunin a Chunin de élite, el distrito Uchiha estalló. Confusión. Ira. Humillación. Porque todos sabían de qué se enorgullecían los Uchiha. El Sharingan. ¿Qué pretendía insinuar la dirigencia de Konoha al ascender a un especialista en taijutsu a un puesto tan alto? ¿Acaso quería decir que el Sharingan no valía mucho? ¿O fue una bofetada pública destinada a avergonzar al clan? Para los Uchiha más extremos, la respuesta era obvia. Fue un insulto. Distrito Uchiha, junto a un pabellón Uchiha, Fugaku estaba sentado solo, sosteniendo una taza de té, con la mirada perdida. Parecía un hombre contemplando una tormenta que solo él podía ver. Al cabo de un rato, una voz suave provino de detrás de él. ¿Problemas otra vez? Uchiha Mikoto se acercó, con una mano apoyada suavemente sobre su vientre ligeramente redondeado. Fugaku exhaló. El clan ganó otro Chunin de élite. La expresión de Mikoto permaneció serena. Entonces deberías estar contenta. Ser un Chunin de élite es un poder de altísimo nivel incluso para nosotras. Fugaku negó con la cabeza. Él es taijutsu. Mikoto frunció el ceño. Fugaku continuó, despacio y con cuidado, como si eligiera las palabras menos peligrosas. Nunca ha existido en la historia del clan Uchiha un Chunin de élite especializado en taijutsu. Para los extremistas, esto no es un éxito. Es una humillación. Mikoto guardó silencio. Lo entendió al instante. Algunos Uchiha veneraban el Sharingan como si fuera una religión. Un Chunin de élite de taijutsu era un ajeno dentro de su propio clan. Un camino que no encajaba con su orgullo. Eso sí es un problema, admitió en voz baja. Fugaku se frotó la sien y luego dejó la taza de té sobre la mesa. Convocaré una reunión con los miembros de mayor antigüedad. El ascenso de Ren abre un nuevo camino para el clan. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Porque el Sharingan es poderoso. Pero su coste es demasiado elevado. Bonificación y apoyo: un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Straungat Studios 21. Fusionando el cuerpo de la sabiduría. Ojalá puedas convencer a los ancianos Uchiha. Mikoto suspiró, acariciándose suavemente el vientre. Entonces, ¿qué nombre quieres para el bebé? Si es niño, la expresión de Fugaku se suavizó al instante, lo llamaremos Sasuke Uchiha. ¿Sasuke? Mikoto frunció el ceño. ¿Acaso el padre del tercer Hokage no se llamaba Sarutobi Sasuke? Exactamente, asintió Fugaku con semblante serio. Quiero que mi hijo se convierta en un shinobi fuerte y grandioso como Sarutobi Sasuke. ¿No te parece bien? En el interior, Fugaku resopló. ¿Quieres provocar repugnancia a los Uchiha? Bien. Yo también te provocaré repugnancia. Veamos qué te parece tener un nieto. De acuerdo. Mikoto lo miró con recelo. Ella sentía que él le ocultaba algo. Pero no pudo probarlo. Aún así, Sasuke no era un mal nombre. Dejaba un regusto ligeramente ridículo, como si hubieran metido a la familia Hokage a la fuerza en su casa. Las réplicas continúan. El revuelo causado por el ascenso de Ren aún no se había calmado. Incluso personas como Miguri, Atake Kakashi, Kurena y Iliasuma Sarutobi aún lo estaban asimilando. Una simple evaluación de Chunin se había convertido en un incidente público tan grande que catapultó a Ren directamente a la categoría de Chunin de élite. A las 11. Después de años de haber sido olvidados. De repente, volvió a ser el tema más comentado de Konoha. Su reputación de genio incluso empezaba a eclipsar la de Kakashi. El único consuelo, al menos para los ajenos al tema, era que el camino de Ren era extraño. Un Chunin de élite especializado en taijutsu.
Y, a ojos de Konoha, ese era el único punto débil al que podían aferrarse. Río Naka, desfiladero aguas arriba río arriba del río Naka, dentro de un cañón aislado, Ren se sentó tranquilamente sobre una roca. Detrás de él, 5 clones de sombra trabajaban como máquinas, intentando repetidamente formar el Rasengan y perfeccionar el Chidori. Pero seguía sin funcionar. El Rasengan se dispersó antes de estabilizarse. Chidori crujió y se derrumbó antes de poder adquirir una forma definida. Ascenderme a Chunin de élite de la nada, Ren resopló en voz baja. Hiruzen sí que sabe cómo provocar repulsión, comprendió el truco a la perfección. Esto no fue una recompensa. Era una cuña. Un Chunin de élite de Taijutsu con el nombre Uchiha era un insulto silencioso para todos los extremistas del clan que veneraban el Sharingan. Su objetivo era avivar el orgullo. Para enfrentar a los Uchiha entre sí. «¿Crees que lo tienes todo bajo control?», murmuró Ren, con los ojos entrecerrados. «Pero todo es una farsa». Luego se recostó, sin inmutarse. «Da igual. El taijutsu que te mostré es suficiente para acabar contigo. ¿Y qué hay de los radicales en el clan?». Si intentaran algo, se aseguraría de que aprendieran, muy claramente, por qué el mundo sangraba rojo. Iniciar sesión. Río Naka Sistema. Iniciar sesión en el río Naka. DIM, inicio de sesión exitoso. Felicitaciones, usuario. Adquirió liberación de agua. Ola cortante de agua, liberación de agua. Técnica bala del dragón de agua, más un 0,22% de progreso. DIM, recompensas almacenadas en el inventario del sistema. La mirada de Ren se aguzó. Muéstramelo. Liberación de agua. Ola de ruptura de agua, Suiton. Suidana, un chorro de agua a alta presión, fino, rápido y lo suficientemente letal como para cortar piedra a corta distancia. Al reclamarlo. Dominio instantáneo. No se requieren sellos manuales. Solo aplauda. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua, Suiton. Suiridan no Jutsu, forma un rugiente dragón de agua que se abalanza hacia adelante y lanza al objetivo lejos. Al reclamarlo. Dominio instantáneo. No se requieren sellos manuales. Solo aplauda. Progreso de la plantilla de Barba Blanca. 45,00% más 0,22%, 45,22% desbloqueado, perfecto. La boca de Ren se curvó ligeramente. Ahora también tengo el elemento agua. Un inicio de sesión aquí. Un inicio de sesión allá. Ubicaciones actualizadas del sistema, pero la sensación era adictiva. Inicia sesión una sola vez. Te sentirás bien. Inicia sesión en todas partes. Se siente aún mejor. La verdadera razón por la que vino aquí, la mirada de Ren se endureció. Sistema, quiero fusionar el cuerpo sabio de Hashirama Senju. Por eso había elegido ese cañón escondido. Si lo fusionaba dentro del pueblo, el cambio podría ser demasiado obvio, demasiado arriesgado. Pero aquí. No hay testigos. Sin ojos. No hay problemas. Llevaba años entrenando su chakra en silencio, pero el progreso era lento. Con el físico de Hashirama, finalmente experimentaría una verdadera transformación. Y los beneficios eran absurdos. Reservas de chakra casi al nivel de una bestia con cola, recuperación monstruosa, resistencia muy superior a la de un shinobi normal, más importante aún. Un día, cuando desbloqueara la Gura Gura no Mi, fruta del terremoto, de Barba Blanca, la recuperación del cuerpo sabio le ayudaría a absorber la mayor parte de las consecuencias. El poder de Barba Blanca era tristemente célebre por lo brutal que resultaba para el mundo y para quien lo utilizaba. Ren no tenía previsto pagar el mismo precio. No con la vitalidad de Hashirama respaldándolo. Bonificación y apoyo, un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StraungatStudios 22. Aki del Conquistador Din. Usuario, ¿desea fusionar el cuerpo sabio de Hashirama Senju? Un instante después, la voz mecánica del sistema volvió a sonar. Fúndelo. Ren dio la orden sin dudarlo. Din. Usuario, tenga en cuenta que el cuerpo sabio de Hashirama Senju está siendo entregado. Auge. En el instante siguiente, sin previo aviso, una oleada aterradora inundó el cuerpo de Ren como una crecida repentina. Todo su cuerpo entró en un estado extraño. Y de esa manera silenciosa e insidiosa, todo comenzó a cambiar. Entonces ocurrió algo aún más anormal. Energía natural del cañón comenzó a agitarse, atraída por una fuerza invisible, fluyendo hacia él y vertiéndose en su cuerpo. Si alguien hubiera estado aquí para verlo, habrían observado a Ren sentado allí como un vórtice, su chakra aumentando a una velocidad visible.
1 minuto, 10 minutos, media hora, finalmente, 2 horas después, todo se calmó. Y como centro de todo, el cuerpo de Ren completó su transformación. Completamente reforjado en un cuerpo de sabio. Esto, se siente increíblemente bien. Ren abrió los ojos lentamente. La sorpresa se reflejó en ellos mientras probaba su cuerpo, lanzando un puñetazo al aire con aparente tranquilidad. Su fuerza física ya era absurda. Pero tras la transformación, ascendió a otro nivel. Y lo que es más importante, su antigua debilidad había sido el chakra. Ahora, por primera vez, quedó realmente asombrado por la cantidad de chakra que poseía. Dim, enhorabuena, usuario. Tras fusionar el cuerpo sabio de Hashirama, tu poder físico ha experimentado otra transformación. Recompensa del sistema. 5% de progreso. Dim, progreso de la plantilla de Barba Blanca. 45,22% más 5,00%, 50,22% desbloqueado. Dim, plantilla de Barba Blanca desbloqueada al 50,22%. El Haki del Conquistador ha sido desbloqueado. Se produjo una rápida sucesión de notificaciones. Ren parpadeó, y luego volvió a parpadear. No esperaba que la fusión del cuerpo del sabio impulsara la plantilla de Barba Blanca más allá del umbral del 50%. 2 victorias a la vez. Sistema. Fusiona el Haki del Conquistador de Barba Blanca. Dim, usuario. El Haki del Conquistador de Barba Blanca está siendo entregado. Una extraña presión se apoderó de los huesos de Ren antes de que pudiera siquiera reaccionar. Entonces, una aura monstruosa y tiránica emanó de él y se extendió aplastantemente en todas direcciones. Haki del Conquistador. El Haki del Conquistador de Barba Blanca no era precisamente amable. Incluso sin que Ren se esforzara al máximo, en el momento en que se filtró, la hierba y los árboles del cañón quedaron arasados como si un huracán lo hubiera azotado. Solo después de más de 10 minutos aquella aterradora presión finalmente desapareció. Loco. Ren exhaló lentamente, con una expresión de asombro en el rostro. Se había vuelto más fuerte. Puede que el Haki del Conquistador de Barba Blanca no parezca tan afilado como el de Shanks. Pero aún así, fue aterrador en sí mismo. Sistema. Muéstrame mi panel de estado. Dim, generando panel de estado del usuario. Dim, panel de estado listo. Panel de estado usuario. Uchiha Ren edad. 11 región de inicio de sesión permanente. Konoha Gakure, Konoha, recompensas de alto valor obtenidas, acumulativas. Plantilla de Barba Blanca. 50,22% desbloqueado Rokushiki, 6 poderes, competente elemento fuego. Gran aniquilación del fuego, Katon. Kamekyaku, Haki de observación, Pico Haki de armamento, Pico Haki del conquistador, desbloqueado, Barba Blanca, cuerpo sabio de Hashirama Senju, fusionado próxima actualización de la ubicación de inicio de sesión. 88 días, nota. Las ubicaciones actualizadas ofrecen recompensas mucho mejores. Bien, muy bien. Ren lo examinó una vez y asintió con satisfacción. Todo estaba progresando exactamente como él quería. Entrena. Inicia sesión. Fortalécete. Simple. Limpio. Y, sinceramente, hermoso. Bonificación y apoyo un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StraumatStudios 23. El consejo del clan Uchiha tras fusionar el cuerpo sabio de Hashirama Senju y desbloquear el Haki del conquistador de Barba Blanca, Ren entrenó un poco más antes de abandonar el cañón oculto. Cuando regresó a Konoha, ya era tarde. La puesta de sol bañaba de oro la recién reparada roca Okage. Los enormes rostros de piedra parecían casi vivos, nítidos, vívidos e imponentes. Eficiente, Ren lo miró desde la distancia y suspiró suavemente. Puedes disimular las imperfecciones todo lo que quieras, pero eso no cambia la oscuridad que yace bajo la supuesta voluntad de fuego de Konoha. Dicho esto, desapareció en un instante, dirigiéndose directamente al distrito Uchiha. Debido a su ascenso a Genin de élite, Fugaku le había concedido unos días libres. Por el momento, no tenía que presentarse ante la policía militar. Pero en el momento en que llegó a los terrenos del clan, un Genin Uchiha lo detuvo. Uchiha Ren. El jefe del clan Fugaku solicita su presencia en una reunión. La expresión del hombre era compleja. ¿Un consejo de clanes? Los labios de Ren se curvaron ligeramente. Lo tengo. El Genin no dijo nada más. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Media hora después, dentro de una gran sala de reuniones en el corazón del distrito Uchiha.
Fugaku estaba sentado en el asiento principal, con el atuendo formal del clan, los ojos cerrados, tranquilo e indescifrable. A ambos lados se sentaban los ancianos Uchiha, los líderes de alto rango del clan. Dado que se trataba de un consejo de clan, nadie vestía el uniforme de la policía militar. Todos los presentes llevaban túnicas tradicionales con el emblema Uchiha. Tras un largo silencio, Fugaku abrió los ojos. Traigan a Uchiha Ren. La habitación quedó en completo silencio al instante. Todos aquí conocían la verdad. Esta reunión existió gracias a Ren. Normalmente, que un Uchiha se convirtiera en un Chunin de élite sería motivo de celebración. Incluso en un clan poderoso, los Chunin de élite poseían una fuerza de combate de primer nivel. Pero hubo un detalle que hizo que algunos ancianos rechinaran los dientes. Ren era un especialista puro en taijutsu. Para algunos de ellos, no era solo extraño. Fue humillante. Todos sabían de qué se enorgullecían los Uchiha. Del Sharingan. Y ahora había aparecido un Chunin de élite especializado únicamente en taijutsu. Para quienes formaban parte del clan, fue como una bofetada. Estallido. Ren abrió las puertas de la sala de reuniones y entró. Recorrió la habitación con la mirada y luego negó con la cabeza levemente. Así comienza. Estos ancianos eran esencialmente la versión Uchiha del Consejo de Konoha, figuras como Koa Emura, personas que aconsejaban a Fugaku mientras controlaban férreamente el rumbo del clan. Ren no se molestaba en seguir las formalidades de cortesía. En el instante en que dio un paso al frente, su presencia se hizo sentir. No es un chakra. No es un aura de linaje. Una presión brutal e intensa, algo que nace de un cuerpo perfeccionado más allá de los límites normales. Con cada paso, esa presión se intensificaba, atravesando el pasillo como una cuchilla. Las expresiones de los ancianos cambiaron una a una. Porque en ese momento, Ren se sentía como una montaña cayendo en la habitación. Presioné hacia abajo hasta que mi respiración se volvió agitada. Finalmente, el anciano sentado más cerca de Fugaku, a la izquierda, un hombre mayor de mirada severa, estalló. Uchiha Ren. ¿Por qué no entrenas el ninjutsu y el chakra correctamente? ¿Por qué no te concentras en el Sharingan? Esa fue la chispa. Los ancianos del lado izquierdo estallaron como si hubieran estado esperando permiso. Exacto. ¿Acaso no entiendes que el Sharingan es el orgullo de los Uchiha? El taijutsu es de clase baja. Estás deshonrando al clan. Solo aquellos que entrenan ninjutsu, chakra y despiertan el Sharingan merecen ser llamados Uchiha. Las voces se amontonaban, con la suficiente fuerza como para hacer temblar la sala. Ren hizo una pausa antes de sentarse. Miraba a los ancianos más ruidosos como si estuviera viendo a animales pelearse por sobras. Entonces suspiró. ¿Para qué molestarse? Miró a Fugaku, que aún no había dicho nada, y luego a los ancianos silenciosos que no se unían al ataque. Un brillo frío cruzó por los ojos de Ren. Y entonces, con un tono tan monótono que parecía hielo raspando la piedra, dijo, cállense. Todos ustedes. Silencio. Silencio instantáneo y sofocante. Los ancianos que habían estado gritando se quedaron paralizados, como si les hubieran cerrado la garganta. Ninguno de ellos logró pronunciar una palabra más. El anciano más cercano a Fugaku, aquel al que todos trataban como al gran anciano, palideció de furia. Nadie le había hablado así jamás. Ni una sola vez. Bonificación y apoyo, un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/StraumatStudios 24. Está bien. Me voy primero. Furia. Furia pura y violenta. Por una fracción de segundo, el gran anciano Uchiha estuvo a punto de estallar. Su mano se crispó mientras activaba su Sharingan, listo para darle una lección a Uchiha Ren. Jamás había sido humillado de esa manera en toda su vida. Pero en el momento en que sus ojos cambiaron, Ren ya lo había leído con haki de observación. Un rastro de desprecio se vislumbró en su mirada. Tararear. Antes de que el gran anciano pudiera siquiera enfocar su poder ocular, una presión abrumadora proveniente de Ren. No es un chakra. No genjutsu. Una fuerza aplastante e invisible, condensada en un filo de navaja, se abalanzó sobre los ancianos que habían estado gritando más fuerte. El hecho de que pasara desapercibido no significaba que no tuviera mal genio. Un hombre podía tragarse los insultos una vez, 2 veces, pero ahora era un Chunin de élite. Si querían escupirle en la cara después de que él hubiera mostrado autocontrol, entonces está bien. Se acabó la cortesía. Auge. El haki del conquistador de Barba Blanca era aterrador incluso cuando estaba contenido.
Impactó instantáneamente a la facción userile. Ni siquiera lograron emitir un gruñido. Sus mentes resonaban como campanas, sus cuerpos permanecían inmóviles en sus asientos, y entonces, golpe, 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 uno tras otro, se deslizaron de sus sillas y se desplomaron en el suelo como sacos de grano. ¡Qué demonios! Incluso el gran anciano se quedó paralizado. Sharingan de 3 tomó y miraba fijamente, temblando de incredulidad. Intentó forzar el chakra hacia sus ojos de nuevo. Y se dio cuenta de que su voluntad ya estaba siendo aplastada. Ni siquiera pudo recomponerse. Estaba siendo reprimido, por completo. Durante unos segundos, se mantuvo firme por pura obstinación, empapado en sudor y temblando de pies a cabeza. ¿El taijutsu puede ser tan aterrador? ¿Es esta la presión a la que se enfrenta un especialista en taijutsu? ¿Cómo es esto posible? Ren lo miró con calma. No estoy buscando problemas. Su voz seguía siendo informal. Pero eso no significa que sea fácil intimidarme. Esa sola mirada, fue suficiente. En la mente del gran anciano, una escena apareció fugazmente como una pesadilla. Un hombre altísimo con bigote blanco. Un puñetazo. Una isla que se está desintegrando. El cielo se resquebraja. El mundo tiembla. Los pensamientos del gran anciano tartamudearon y luego se quedaron en blanco. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó como una piedra. Ren finalmente recuperó su haki del conquistador. La sala de reuniones volvió a quedar en silencio, lo suficientemente tranquilo como para oír la respiración. Era como si nada hubiera pasado. Excepto por el montón de ancianos Uchiha inconscientes que yacían esparcidos por el suelo. Eso no era genjutsu. Era real. Fugaku, que había permanecido sentado como una roca todo el tiempo, estaba atónito. Su mente rugió. ¿Qué fue eso? Ren había liberado una presencia, y eliminó a una parte importante del liderazgo del clan sin romper una silla. Sin onda expansiva. Ningún impacto visible. Nadie pudo percibir ningún aumento de chakra. Simplemente, supresión. Un control tan preciso que daba miedo. Los ancianos que quedaban también estaban paralizados. Rostros inexpresivos, pensamientos vacíos. No porque los hubieran presionado hasta la inconsciencia, pero porque su visión del mundo se había hecho añicos. Esos ancianos, aunque viejos y debilitados, seguían siendo poderosos para los estándares del clan. Y sin embargo, habían sido arrasados. Como niños. Es este el verdadero terror de un Chunin de élite especializado en taijutsu. Así que esto es lo que realmente es Ren. La mirada de Ren se dirigió a Fugaku. Si no hay nada más, jefe del clan, se encogió de hombros. Volveré. Para él, este consejo era en su mayor parte un lastre, a excepción de Fugaku. Un grupo de intrigantes acabados que ya no podían luchar, pero que disfrutaban sembrando el caos, igual que los viejos fósiles de Konoha. Si querían crear un problema a su alrededor, luego se aseguraba de que aprendieran una regla sencilla. Si no tienes la fuerza, no te hagas el duro. Fugaku lo miró fijamente durante un largo rato, con una expresión compleja. Luego exhaló y asintió. Bien. Porque ya estaba fuera de su control. Fugaku había planeado dejar que los extremistas iniciaran una pelea y luego intervenir como mediador. En cambio, Ren había aplastado a toda la facción de un solo golpe, sin mover un dedo. Ahora Fugaku solo podía dejar que Ren se marchara primero, y limpiar el desorden después. Bonificación y apoyo: un capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. Un capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Lee 60 capítulos por adelantado en Patreon.com/StraumatStudios.